Hola, alma sensible. Bueno, nos ponemos el delantal, nos ponemos los guantes y listos para empezar con ánimo y con alegría. Y como dice el título del vídeo, del caos a la calma. Y te hago una pregunta. ¿Te estresa limpiar? ¿Te has preguntado alguna vez qué sientes cuando tienes que ordenar, limpiar, cuando tienes que hacer las tareas diarias del hogar? Como sabéis, el Cleanfulness es una mezcla del Mindfulness y Clean, que es limpieza. Pero no solo limpieza, sino un control de las emociones, la pureza, el orden. Y para poder implantar el Cleanfulness en nosotros, tenemos que hacer también un poco de trabajo de coaching. Saber realmente qué es lo que sentimos en el momento que tenemos que hacer las tareas para así poder trabajar sobre esto. Así que te animo a que lo escribas en un papel. Voy a hacer otro vídeo mostrándote cómo hacer una libreta o una agenda o un diario para que puedas hacer todos estos apuntes y crearlo por ti misma o por ti mismo. Que sea un cuaderno que te guste y ahí anotarás qué es lo que sientes, sentimiento o emoción, lo que sea, cuando tienes que hacer las cosas diarias del hogar. Como veis, yo cuando voy a limpiar una estancia quito todo lo que hay ahí, lo limpio y cuando voy a colocar entonces es el momento de ver lo que está para tirar, tirarlo, o lo que no utilizo y quiero darlo, o lo que está estropeado y no se puede arreglar para tirarlo. Lo que ya no utilizo para guardar, por ejemplo, este neceser para guardar las brochas porque tengo aquí como una especie de lapicero, pues lo voy a lavar y me servirá de bolsa de aseo para cuando vaya a algún sitio. Para mí la verdad es que la mejor forma de ordenar a fondo es, como os digo, esto, ¿no? Dejarlo vacío, ser consciente de lo que tenemos, limpiarlo bien y una vez que se coloque, pues se coloca sin polvo, se coloca realmente lo que necesita, somos conscientes de lo que tenemos, somos conscientes también de lo que nos hemos excedido y hemos tenido que tirar o dar o quitar del medio para así cuando vayamos a comprar también ser un poco privarnos y no comprar a lo loco.
Bueno, ¿y si te digo que ese estrés que tú sientes cuando tienes que ponerte a ordenar algo o a limpiar, lo vas a transformar en relajación, en tranquilidad, en conexión contigo misma o contigo mismo, y te va a gustar hacerlo? Es más, vas a necesitar todos los días un ratito de esa limpieza o ese orden. Como siempre digo, hay que ser conscientes de en el momento presente. Si estoy ordenando el cuarto de baño, pues no estoy pensando en la plancha o en la cocina o en las tareas de por la tarde, extraescolares, no. Estoy pensando solamente que estoy en el baño, en los cacharros que me hacen falta, en las cosas que no, en las cosas que se han roto, en cómo puedo arreglarlo. Estoy concentrada en ese momento. También es muy importante, como he dicho en otros vídeos, tener una actitud paciente. Si no me da tiempo de limpiar 3 habitaciones, pues limpio una, pero la limpio bien, disfrutándola, la dejo lo mejor posible, porque siempre hay que centrarse en dejar lo que estamos haciendo lo mejor posible. Pero nunca perfecto, porque eso no existe. Lo que te puede ayudar también es siempre que haces una limpieza de este tipo o estás implantando el Cleanfulness o lo acabas de descubrir con mis vídeos, pues te animaré a que hagas algún pequeño cambio. O compres una planta que te guste, o compres algo de decoración que te guste, le des un toque de cambio a esa zona donde has elegido empezar a hacer el Cleanfulness. También es bueno, igual que tenemos una agenda para otras cosas, es bueno tener una agenda para el tema del hogar, para las tareas y para lo que podemos hacer cada día. Así ser conscientes también de lo que vamos a poder hacer realmente ese día. Y yo, bueno, pues como ya mismo es 2023, Papá Noel me ha traído una agenda para mis cosas diarias de otros temas y una agenda de semana vista solo para el hogar. ¿Y sabías realmente que lo que te estresa no es la tarea que estás haciendo en el hogar, sino todas las cosas que te rondan en la cabeza? Está comprobado que hacer, por ejemplo, la plancha favorece mucho a la hora de relajarse, a la hora de despejar la mente. Tareas rutinarias y repetitivas ayudan mucho a esto. Pero normalmente nos solemos estresar o nos solemos aburrir con las tareas repetitivas diarias. Y estamos confundidos porque no es por la tarea repetitiva, sino por todas las cosas que tenemos dentro de nuestra mente. Otra de las cosas que te va a ayudar
a implantar el Cleanfulness es que trabajes con tus 5 sentidos. El olfato, hasta el tacto, la vista, todo. Limpiar puede ser una experiencia para las personas que somos altamente sensibles, pues tanto puede ser desastrosa porque tengamos olores fuertes o porque tengamos mucho ruido visual o no nos guste la decoración. O puede ser todo lo contrario, puede ser relajante, puede ser una sensación gustosa porque tengamos colores neutros que nos gusten o una decoración a nuestro gusto que nos transmita esa calma, olores suaves. Por eso es tan importante elegir cosas que nos ayuden a estar en paz dentro del hogar. Otra de las cosas, yo por ejemplo, me gusta mucho cuando plancho pues estar viendo una serie de televisión. Siempre me pongo algo para entretenerme. Y cuando estoy limpiando en el baño o en mi habitación, pues siempre me pongo una música y bueno, a veces me echo un baile también para despejarme un poco. Se trata de hacer el rato lo más ameno posible y lo más divertido posible para que la mente libere todo lo que tiene que liberar para que estemos calmados. Y para empezar, haz cosas que sean fáciles. No te pongas a quitar los ventanales que pesan mucho y te compliquen mucho la vida porque si no te va a poner más difícil el hecho de implantar en tu rutina el Cleanfulness. Así que comienza con tareas que te sean fáciles, que te gusten. Por ejemplo, a mí es que lo de ordenar a fondo me encanta porque el hecho de deshacerme de cosas me da una sensación de alivio, de liberación y de frescura que, bueno, a mí eso es lo que me relaja. Y es que también en muchos aspectos la televisión nos ha hecho mucho daño y esos anuncios que nos han hecho ver que limpiar es estresante, ¿no? Vendiéndonos un producto que lo va a limpiar todo y lo va a hacer mucho más sencillo. O el hecho de estar deprimidos o abandonados, pues nos ponemos a cuidar la casa porque estamos tristes. No. Yo no soy partidaria de ese tipo de mensajes. De hecho, el desorden, el no limpiar, no tener las cosas desinfectadas o que no huela bien puede ser como un autocastigo, igual que otra cosa que podemos hacer, ¿no? El tema de la limpieza y el orden está comprobado que para la salud mental, el tema de la depresión, de la ansiedad, ayuda muchísimo y te da más energía y más ganas de salir y más ganas de hacer cosas. Esto es como todo, ¿no? Una vez te enganchas, empiezas a hacer una cosa detrás de otra y cada día que pasa, si te lo tomas en serio y eres consciente, cada día que pasa vas a necesitar tener ese ratito de orden y de limpieza.
Por ejemplo, Mary Kondo nos dice que siempre nos preguntemos en cualquier objeto, ¿no?, si te proporciona alegría. Si tienes algo que te recuerde al pasado o si tienes algo que te recuerde cosas negativas, pues eso no te proporciona alegría. Entonces, ¿por qué lo sigues teniendo? Lo mejor es deshacerse de eso. O puedes darle otra vida diferente, ¿no? Porque aunque lo arregles, sigue siendo la misma cosa. Así que yo te recomiendo que te deshagas y liberes ese espacio. Y bueno, luego está la otra pregunta que nos agobia, que es que cuando está todo en un caos absoluto, nos echamos la mano a la cabeza y nos preguntamos, ¿por dónde empiezo? No le vemos la punta. Bueno, pues yo siempre lo digo, pues por el principio, cosa por cosa. Empieza por una cosa y ya está. Cosa por cosa. No mires todo lo que te queda, sino todo lo que vas quitando. Yo soy de las que vacía el sitio, lo limpio y luego a la hora de ir ordenando voy desechando. Pero también puedes coger la cesta o lo que vayas a utilizar para ordenar e ir a la misma vez que vas vaciando, en vez de sacarlo todo entero de golpe, pues ir seleccionando poco a poco y lo vas haciendo a la vez. Y bueno, puedes también decir o pensar, sí, ya, pero es que esto no se acaba. Cuando termino con una cosa tengo que volver a empezar por la que ya hice y así. Por eso es tan importante el concepto del Cleanfulness. Por eso mi empeño en hacer estos vídeos y en explicarte lo importante que es esa conciencia y esa meditación a la hora de limpiar. Porque la limpieza y el orden son cosas que nunca se acaban, siempre hay cosas que hacer. Y es muy importante que nos guste, que nos transmita calma en vez de estrés o estar harta o harto de tener que limpiar y ordenar. Y una vez que te has decidido a implantar Cleanfulness en tu vida, pues lo más importante es, como te he dicho, empezar por estancias y cosas que te sean agradables y cosas que sean fáciles para ti. Una vez que ya lo has conseguido y has conseguido en una estancia, por ejemplo, tenerlo en orden, limpio y bajo tu control, es importante que mientras que sigas ordenando estancias, esa la vayas manteniendo. Pero eso ya te llevará como 5 o 10 minutos. Y bueno, pues vamos a poner las pilas y vamos a estar un ratito limpiando y conectando con la música, animándote viendo este vídeo de limpieza y orden, y más adelante te sigo contando.
Verne Tasio Riballo es un psicólogo y pedagogo especializado en terapia cognitivo-conductual y dice que la limpieza y el orden influyen mucho en nuestra salud mental. El ser humano tiende a buscar siempre un equilibrio, tanto interno, que se denomina homeostasis, como externo, que tiene que ver con el entorno. De ahí el hecho de la importancia de tener esta limpieza y orden. Y si nos fijamos, todo obedece a un orden, ¿no? Incluso la naturaleza. Como los animales, estamos programados para este orden. Esto es lo que dice este especialista psicólogo. Y bueno, otra de las cosas que también es muy importante, la limpieza y el orden, es para estudiar. Los que tenemos hijos que son estudiantes en casa y nosotros mismos, yo por ejemplo que estoy opositando, cuando tengo las cosas en orden y huelen bien y me transmite esa calma, esa concentración, que lo tengo todo bajo control, entonces me concentro 100% en los estudios. Además tengo que decirte que una casa desordenada te quita mucho tiempo. Aparte te genera frustración, cansancio, te cabrea porque no encuentras las cosas y realmente eso es lo que te agobia y lo que te frustra, no el hecho de tener que limpiar o tener que ordenar, porque si vamos manteniendo las cosas, pues luego no llegará ese caos que nos agobia tanto, ¿no? Aunque a todos nos pasa, que yo en mi casa intento mantener el orden, pero siempre, a veces, como podéis comprobar en el vídeo, por eso se llama del caos al orden, la calma, porque bueno, he estado unos días que no he hecho nada, he tenido que estar estudiando más de la cuenta, gimnasia y bueno, cosas, y no he tenido tiempo. Y en unos días pues se forma el caos, así que te entiendo perfectamente. Pero por eso es tan importante ser consciente y transformarlo todo en que nos transmita esa calma. O sea, el momento de limpiar y de ordenar, en vez de frustrarnos, que nos calme.
Hay otra cosa y es que esos ataques repentinos que nos dan de limpieza se pueden ver afectados también en nuestro estado de ánimo, ¿no? Quizás inconscientemente pues estemos intentando reequilibrarnos mentalmente y empezamos pues con algo más fácil de controlar, que son las cosas del hogar, las tareas cotidianas, ¿no? Las tareas del día a día. Y bueno, pasa lo mismo como cuando nos da por cambiar los muebles o el estilo de ellos, ¿no? El color. Yo, por ejemplo, cambio los muebles de sitio, tengo pues una forma en invierno y una forma en verano. Me gusta esa renovación de energía y me da como más frescura, pero es verdad que también es como que lo necesito mentalmente. Aparte de todo esto que te estoy contando, bueno, también hay personas que se sienten en calma y no tienen ese agobio y son felices así, pero son desordenados, ¿no? Pero claro, es importante mantenerlo porque no nos hace perder ese tiempo buscando las cosas ni ese gasto extra comprando algo que pensamos que lo hemos perdido o no lo tenemos y luego aparece en el fondo de todo ese caos. Así que siempre es importante, te sientas como te sientas, el orden. Y si te sientes en calma con el desorden, pues todavía lo tienes mucho más fácil para implementar el Cleanfulness en tu vida. Otra de las cosas que te lo va a hacer mucho más agradable es simplificar la estancia. Yo, por ejemplo, esta habitación, que es la de mi hija, estoy deseando de poder darle el cambio que quiero, porque esta habitación está así, pero provisionalmente. Así no va a estar. Estoy deseando de darle unos colores suaves, de poder ponerle su armario fijo y grande, de poder ponerle su escritorio fijo, que solo tenga una cama para ella y poder tener una armonía entre los colores, las texturas y con eso pues dar y conseguir lo que te digo siempre del Cleanfulness, que es esa calma. Otra cosa, si eres de las personas que te agobian mucho con las tareas del hogar, puedes agrupar tareas. O sea, no es que hagas varias tareas de varias estancias a la vez, no, porque eso te va a agobiar más todavía, sino que focalízate en lo que estás haciendo. Si estás con las estancias de la cocina, pues durante esa semana vas a agendarte tareas sobre la cocina. Aparte, no te olvides que tienes que ir manteniendo
el resto, pero bueno, empecemos poco a poco. Pues por ejemplo, un día va a organizar la despensa y ya está, ¿no? Luego pues el mantenimiento de los platos y tal, para que no se nos acumulen muchas cosas. Luego el siguiente día pues va a limpiar el horno. El siguiente día va a limpiar el frigorífico y así poco a poco. Por supuesto, siempre tienes que ir cómoda. Tu pelo recogido si estás más cómoda con el pelo suelto, tu chándal, tu pijama, lo que quieras. Pero sobre todo, cómoda. Que los movimientos no se te hagan difíciles, que no estés preocupada en si me mancho aquí o si no me mancho aquí. Que estés totalmente tranquila. Y bueno, como sabéis, las personas altamente sensibles, sobre todo, las que no son altamente sensibles también les pasa, pero las que somos PAS, mucho más. Y es que nuestra mente no se calla. Constantemente tenemos muchos pensamientos, muchas cosas acumuladas y la mayoría de las veces pueden ser las culpables de nuestro estrés, de nuestra ansiedad, como he dicho antes, no la tarea que tenemos que hacer, sino todo lo que tenemos en la cabeza. Tenemos que esforzarnos en cambiar eso. Nos podemos quejar mucho de que sí, es que ya sé que me lo dices, pero no es tan fácil, pero yo sé que no es fácil, pero sí es posible porque yo lo he hecho y cualquiera lo puede hacer. Y es que cuando estemos concentrados en hacer una tarea, consigamos que la mente no esté pensando en lo demás, con lo cual conseguiremos quitarnos esa frustración y ese agobio. Yo os lo digo en serio, porque es que a mí me ha pasado. No significa que a veces no me agobie, porque soy una persona, no soy una máquina. Pero la mayoría de las veces y normalmente, pues no lo hago. Aparte, lo sé detectar y cuando lo detecto, como sé transformarlo en el Cleanfulness, pues me transporto, por así decirlo, a la calma y a ese estado de concentración. Eso sí, cuando estoy concentrada en una tarea, me gusta estar calmada y que no se me desconcentre, porque yo soy así, necesito mi tiempo. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber más,
pues pásate, date una vueltecita por mi canal que verás más vídeos como este. Yo siempre me grabo haciendo tareas del hogar, pero durante el vídeo te explico muchísimas cosas interesantes. Aparte de ama de casa, soy coach emocional y entonces intento aportar todo lo que a mí me ha servido. Si te ha gustado, dale a me gusta, que me ayudará muchísimo a que YouTube mueva el vídeo. Y bueno, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te avise. Y no te vayas todavía porque voy a seguir hablándote. Acuérdate que para mantener el orden y sobre todo para los peques de la casa, tener sitios de almacenaje que sea fácil y cómodo, ya sean cestas, sean cajones, un baúl, lo que sea, pero tener sitios donde se puedan meter las cosas y esté en orden. Y como dice Marie Kondo, solo hace falta un día para que tu casa quede ordenada para siempre. Y ya sabéis que vivir en una desorganización continua es sin duda uno de los agentes que más menoscaban el bienestar y es una fuente de estrés, sin lugar a dudas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y venga, ponte en marcha y implanta el Cleanfulness a tu vida.